Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. Estamos estudiando algo que puede ser bastante polémico. No debería de serlo, pero lo es. Y realmente debe de ser tratado y estamos haciendo lo mejor que podemos para hablar del tema de la manera correcta con la ayuda del Señor y creo que lo estamos haciendo, ¿no? Es el problema de la homosexualidad. Y sé que se dice que los homosexuales nacen de esa manera, que así es como Dios quiere que sean y así son. No, no es así. No nacen de esa manera. Nadie nace homosexual. Nadie nace alcohólico. Nadie nace adicto a las drogas. Nadie nace una persona que apuesta, etcétera, etcétera. Y la lista es larga. Y esos son problemas terribles que son resultados de la caída para robar, matar y destruir a la humanidad. Eso es pecado. Estas cosas a las que brevemente aludimos son pecados. Pero yo quiero decir lo siguiente, esto que dije varias programaciones atrás. Aunque estamos tratando con la homosexualidad, nosotros no odiamos o maltratamos a los homosexuales. Eso no es correcto, eso no se hace. Mientras nosotros respetamos al homosexual como un ser humano, a la misma vez nosotros obviamente no nos gusta la homosexualidad. Lo mismo se aplica a la adicción a las drogas. No estamos en contra de los adictos, pero sí estamos en contra de la adicción. No estamos en contra de el que apuesta, pero sí a las apuestas, y así la lista es larga. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito. Él amó a este mundo. Nos amó lo suficiente para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pero a la vez Él odia el pecado. Él lo odia con una pasión que usted y yo realmente no podemos entender. Obviamente, Dios sabe que eso roba, mata y destruye. Destruye todo lo bueno. El pecado es la causa de todo problema en este mundo, damas y caballeros. Y el mundo mira a los tiempos. Y realmente llegará el momento cuando no haya más pecado, no habrá más pecadores y no habrá más pecados. Eso va a suceder. Y para que usted vea lo malo que es el pecado, Jesucristo tiene que ver la cruz para entender qué tan malo es el pecado. Pero gracias a Dios, Jesucristo puede libertar al cautivo. Él ha libertado a millones de individuos a lo largo de los siglos, ¿no? No importa qué tan mala sea la situación o el problema, Jesucristo puede libertar al cautivo. No ayuda a una persona diciéndoles que todo está bien, que no hay problemas, que no se tienen que preocupar, que Dios los hizo de esa manera. Eso no ayuda a la persona. Eso es mentirle a la persona, francamente. La solución es Jesucristo. Hermano Swaggart, es la única solución. Sé que quiere leer esa otra escritura, pero cuando termine, quiero contar una breve historia de un libro que quiero recomendar. Adelante. ¿Quieres hacerlo ahora? Claro. Bueno, cuando estaba en Europa, un sacerdote católico, un hombre lleno del Espíritu, que conocí en el tren una noche, él me preguntó, ¿ha leído usted el libro del doctor Francis Collins, que traducido es El idioma del amor? Y le dije, no. Él vino y me trajo una copia. Así que lo leí. Y bueno, el libro es la historia de su vida, bueno, de toda su vida, y resulta que él era el científico asignado por el presidente Clinton para comenzar aquella clínica Genoma en la costa este. No sé si usted se acuerda. Estaban estudiando a los cromosomas y las diferentes cosas del ADN. Bueno, él era el encargado que abrió esa clínica y contrataron a muchos doctores y a muchos psicólogos y, no psicólogos, sino psiquiatras también. Y estudiaron todo esto durante 10 años, todos los cromosomas, y ahí en el libro
tiene un capítulo en el cual pregunta si la homosexualidad era algo que viene genéticamente o no. Y él dice que en todos los estudios no pudieron encontrar ninguna evidencia, no hay evidencia de que haya alguna diferencia de cromosomas entre el homosexual y el heterosexual. Y él concluye que el problema es un problema social. Es causado por causa de la sociedad, no es genético. Ahora En esto... otras palabras, no nacen así. Correcto. Este mismo hombre comenzó cuando él escribió el libro, cuando él tomó el cargo de la clínica, como un completo ateo. Pero dijo, cuando terminaron los 10 años, él se convirtió en un cristiano. Maravilloso. Porque él vio cómo éramos hechos, estudiaron todo aspecto Correcto. de la humanidad y la hermosura y la grandeza y todo detalle de la humanidad, la manera como somos hechos biológicamente. Él dijo, tuve que llegar a la conclusión de que siendo esta la creación, tiene que haber un creador. Así que el resultado final del libro llamado The Language of Love por el Dr. Francis Collins, él no es un evangélico, o lo que yo llamaría evangélico cristiano. Sin embargo, es un cristiano sincero y real. Yo le urjo a la gente que lea el libro si ellos no entienden toda la situación de los cromosomas y de lo que usted mencionó acerca de que si uno nace siendo una persona homosexual o no. Él no tenía ideas preconcebidas antes de esto. No las tenía. De hecho, no le tenía lealtad a la Escritura. Sí. Él entendía lo que la Escritura decía, pero él era un ateo completo. Y él habla acerca de eso, por cierto. Habla de que él fue convertido. ¿Sabe dónde? Él fue convertido en la universidad. Ahí es donde lo convencieron de ser ateo. En la universidad. Los profesores lo hicieron. Y yo he estado diciendo mucho tiempo que, muchas de las universidades son iglesias y están predicando ateísmo. Y están convirtiendo a muchos. Pero regresando al punto, yo recomiendo ese libro porque si usted quiere, creo yo que la mejor evidencia disponible, su libro, su investigación, creo que le puede ayudar a la gente a saber y la gente tal vez pueda responder, ¿qué hay de malo? Es pecado, número uno, Bien, pero es por la sociedad. Pero de una manera para que el pueblo lo pueda entender, redúcelo a eso en particular. Exactamente qué fue lo que dijo que era la Él causa dijo de la que homosexualidad. tenía que ver con el orden social. Queriendo decir La que- sociedad. Algo está pasando en la sociedad que lo está causando. Pero no es una respuesta física innata a algo innato. Correcto. No es genético. Y él lo comprobó. Mire, en mi mente, de todos los estudios que he leído, y he leído mucho al respecto porque todo ese tema es grandemente interesante, porque es tal vez es el primer tema de hoy, no lo sé, pero es algo gigantesco. Eso y el aborto, esos dos temas son Pero gigantescos. realmente es un problema mayor entre los predicadores de lo que Sí nos lo damos es. cuenta. Y entre los hijos de los predicadores y entre todos nosotros. Mire, Sí. todas las familias tienen que tratar con esto. Y en el sentido de que, que lo que me molesta a mí grandemente es que la sociedad quiere culpar a la genética porque no queremos aceptar responsabilidad por nosotros mismos. Así es. Y Así es. eso es pecado. Así El no es. aceptar la responsabilidad por nosotros mismos. Y yo tengo otras cosas que pudiera compartir de ello, pero es como, por ejemplo, Adelante, tome en Romanos capítulo 1 se nos dice ahí, nos presenta ahí, como dijo el hermano Loren, pero el problema es que no queremos aceptarlo. Y yo he conocido a muchos supuestos cristianos gays. Y yo les pregunto qué es lo que piensan de la escritura que usted acaba de leer. Y ellos dicen, no debe estar ahí, no es real, no. Ellos no estaban bien informados y es lo que Pablo quiso decir. No tenía buena información. Bueno, pero sí hay una gran inclinación, un gran empuje. De hecho, conozco a uno o dos de los predicadores que promueven que nacieron así. Y realmente que es algo que no pueden evitar y son tan salvos como todo el mundo. Lo que estamos encontrando del texto bíblico es que todo pecado, No solamente la homosexualidad. correcto, todo pecado es el resultado del rechazo de lo que Dios ha revelado. Y cuando el pecado nos domina, es por el rechazo de lo que Dios ha revelado. Hay una manera de salir de ese dominio del pecado. Y eso es expresando la fe en lo que Dios dice que es justo e injusto, expresar la fe en Dios.
Esta gente de la que estamos estudiando aquí ni siquiera admitía lo que su amigo encontró o este autor del libro encontró cuando estudió la creación. Cuando usted estudia la creación, tiene que llegar a la conclusión de que realmente hay un creador y los dos testigos de la creación. Ese es el primer requisito. Sí, el primer o los primeros dos testigos, como mencionamos, la creación y la conciencia, el hecho que usted piensa moralmente hasta que esa conciencia quede cauterizada, que se puede hacer fácilmente. Pero como ser humano, usted comienza teniendo algún tipo de conocimiento del bien y el mal. Eso es tan evidente como el mundo en el que vivimos, que tenemos nosotros un creador moral, no solamente a un creador, sino a un creador que es moral en su naturaleza y él nos lo impartió a nosotros. A través de los años he hablado y he aconsejado a muchos, no a muchos, debiera decir a varios, hombres, jóvenes en particular, que han luchado o que estaban en ese momento luchando con la homosexualidad. Yo no dudo su cristianidad o su caminar, una relación con el Señor, pero estaban luchando. Pero una cosa es luchar, ¿no? Aunque tal vez no sea la manera correcta, ¿no? Pero es una cosa eso. Otra cosa es decir, bueno, yo estoy bien de esta manera. Lo que quería decirle es que en ambos casos y también en esas dos veces en particular, los principales con los que he platicado y también otro señor que es parecido a lo que usted platicó el programa pasado, me dijeron que ellos habían luchado con eso desde que ellos eran muy, muy jóvenes, que desde que ellos podían recordar, desde tal vez muy jóvenes, 4 o 5 años, que ellos tenían una proclividad, tenían una inclinación dentro de ellos. Nosotros sabemos de Romanos capítulo 1 que es un rechazo de la verdad. Entonces, ¿qué podemos decirle a esas personas jóvenes? ¿Será que rechazaron la verdad a los 4 o 5 años de edad? No, entonces. No, les dices que la única respuesta es Cristo. Correcto. No solamente para la homosexualidad. Sí. Ya se nos terminó el tiempo. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos, así que no se muevan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Usted hizo la pregunta durante la pausa que si un niño de 5 o 6 años, si es el caso, y asumo que así es, si han rechazado al Señor. Realmente no lo han hecho. Están muy jóvenes para haber entendido, ¿no? Bueno, estábamos hablando de gente que sufre de la homosexualidad y de su pensar, que es de que ellos han tenido esto desde que ellos se pueden acordar. Y usted mencionó a una persona en el programa pasado que desde que él se acordaba, él tenía ese deseo o esa proclividad hacia otros hombres, varones. Lo mismo con esas dos personas con las que yo hablé, exactamente lo mismo. Ellos dijeron que ellos habían tenido esa inclinación y deseos desde que se podían acordar. Pero una vez más, nosotros aprendemos de Romanos capítulo 1 muy bien, como Lauren lo ha presentado, que la homosexualidad o cualquier otro tipo de pecado surge en sí por un rechazo de la verdad. Pero para esa persona que dice que, bueno, yo he tenido esto desde que me acuerdo. No es un rechazo de la verdad. Bueno, sí, pero mejor comencemos. No es un rechazo de la verdad. Pero no solamente es la homosexualidad. Porque si pudieses llegar a la cabeza, al cerebro de cada ser humano y volver a aquel tiempo cuando eran niños, habían inclinaciones hacia otras cosas. Violencia, pudiera ser homicidio, pudiera ser robar y sí. Correcto. Mentir, robar, todo eso. El pecado está en el corazón del hombre. No nacen así. Entonces, no comienza con el rechazo de Dios. Lo que está en el corazón del hombre sale a la superficie como resultado del rechazo continuo o de un rechazo parcial. Si nosotros encontramos pecado en nuestro corazón como cristianos, este mismo principio entra en acción. Si Dios ha hecho el camino por el que podemos vencer el pecado, vivir libres del dominio del pecado, y lo rechazamos,
El principio es que el pecado se enseñoreará de nosotros. Y realmente eso es toda la raza Esa humana. es toda la raza humana. Y es diferente, y todos lo hemos dicho, y estoy de acuerdo con Bob completamente aquí. Mire, no se trata de que, bueno, Dios está tronando los dedos y bueno, estoy enojado contigo y con usted allá. Cuando nosotros encontramos esas cosas en nuestras vidas secundarias después de haber establecido que hay verdades espirituales, ¿por qué como sociedad termina la sociedad como termina? Porque sí rechazan a Dios, pero si llevamos eso a lo individual, hay proclividades, inclinaciones en todos. Dios tiene una solución para eso. Romanos 8:3 dice de que Él ha condenado al Así pecado es. en la carne, y al enviar a Cristo, Él ha conquistado eso. Así que nuestra función como seres humanos es primero reconocer la existencia de Dios. Segundo lugar, reconocer el plan de redención de Dios. Tercer lugar, conectar o entrar a ese plan de redención, y toda proclividad que surja en nosotros, diferencias cualesquiera que sean, pueden ser vencidas por la gracia de Dios a través de fe en Cristo y la Es cruz. la razón por la cual a los niños hay que enseñarles del Señor. Así es, así es. Así que si no vemos, y recordemos que Romanos 1 nos habla de un mundo gentil que rechaza la creación y a la conciencia, y la ira orgei de Dios crea este espiral descendente donde el pecado tiene dominio sobre ellos y estos pecados surgen. Así que real y honestamente es más una situación social que vemos en Romanos 8:1 que de lo que es individual. Pero aún así eso termina siendo una verdad, que leyes espirituales están en efecto cuando uno rechaza verdad, uno va a ser dominado por el pecado. Vamos a leer el texto y así continuamos. Claro, nos lo Empieza en el presenta mejor. versículo 20 del capítulo 1 de Romanos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se echan de ver desde la creación del mundo, Explica el versículo 19. siendo entendidas por las cosas que son hechas. La creación demanda un creador. Así que eso es lo primero que el Espíritu Santo dice que es obvio, que la creación tiene que tener un creador. Adelante. Exacto. De modo que son inexcusables. La creación nos habla del poder eterno de Dios y que es obvio para todos. Porque habiendo conocido a Dios, y ahora me tengo que detener aquí, no significa que le conocían en salvación. Pero sabían que había un Dios. Sí. Sabían que había un Dios, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Si a los Dios. hombres no entienden a Dios en lo que refiere a la creación, no lo entenderán de ninguna otra manera. Ni dieron gracias. Rehusándose a honrarle a Él, resultando en una falta de gratitud por sus dones. Antes se desvanecieron en sus inútiles razonamientos. Indica que es la única dirección que el hombre caído puede tomar, considerando que ha rechazado a Dios. Y el necio corazón de ellos fue Aquí entenebrecido. vemos el problema. Sí, correcto. Aquí está el problema. ¿Ven lo que el rechazo comienza? Se refiere al rechazo de luz. Diciéndose ser sabios, se hicieron necios. Devasta todo lo que se llama sabiduría que no es de Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Se refiere al pecado de los siglos y no solo señala al pagano de la antigüedad, sino también mucho del cristianismo moderno. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales de 4 pies y de reptiles. Revela la degeneración del hombre, que es lo contrario a la evolución. En otras palabras, el hombre no mejora, empeora. Correcto, y en el verso 23, si usted se fija en ese verso, es evidencia de idolatría. El hombre va a adorar a algo y ellos Bien, escogen. pero ¿qué es la idolatría? Bueno, la idolatría en su forma más simple es cuando el hombre crea una imagen para adorar. Y en todas las sociedades donde Dios es rechazado, usted las va a encontrar. Es adorar cualquier cosa o poner cualquier cosa en lugar de Dios. Juan dijo que evitemos los ídolos. Él no está hablando de figuras Así donde es. nos arrodillamos, no. Es cualquier otra cosa que sea opuesta a la palabra de Dios. Correcto. Pero en los días de Pablo, como usted puede ver, la gente hacía una imagen y esa imagen era de semejanza de hombre o de animal o una combinación de hombre y de animal. Así que, una vez más, usted tiene toda la razón, con la idolatría cubre todo eso. La idolatría puede ser aún hasta en forma de deporte, si lo podemos decir de esta manera. Sí. Pero comenzó... La religión es una de las adicciones Claro que sí. mayores. Realmente la mayor manera Así de es. idolatría en el mundo. Así que yo creo que podemos ver la imagen de la idolatría surgiendo como parte de esa espiral descendente
Al continuar, Bien, continuamos en el versículo 24. por lo cual también Dios los entregó. Ahora, quiero decir esto significa que Él los entregó como resultado de este espiral descendente y el rechazo de Dios, Él los entrega, los deja a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. No es solamente permisivo, pero Dios judicialmente los entregó. Correcto, esa es la ira orgei de Dios en contra del Así pecado. es. De suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Se refiere a todo tipo de inmoralidad. ¿Puedo decir esto? Esto en particular tiene que ver con pecado sexual, porque está sucediendo en el cuerpo como fornicación. Una vez más, vimos esto en los 60s. Vimos esto es. surgir en los 60s y 70s, los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira. Se refiere al versículo 23 que habla de inmundicia espiritual y sexual, lo que acabas de decir. Sí, Señor. Honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Se refiere al hombre que adora la creación de sus propias manos, que significa que está adorando algo menos que a sí mismo. ¿Quién es? Bueno, me permite añadir que esta adoración también es hacia el hombre, hacia sí mismo, ¿verdad? Muy bien. Quien es bendito por los siglos. Amén. Observe la palabra bendito, que se refiere al que efectivamente hace la bendición, en este caso el Señor. Ahora, por segunda vez, miren esto. Por esto Dios los entregó. Ahora, pueden verlo ahí. Hay una ley espiritual aquí que está en efecto. Dios está entregando. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El Señor removió sus restricciones y por lo tanto les dio acceso libre a sus deseos. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural en el uso que es contra naturaleza. En pocas palabras, habla del lesbianismo, Y del mismo modo también los hombres, homosexualidad. dejando el uso natural de la mujer, Habla del acto sexual que se realiza entre el hombre y su esposa. se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, Lujuria violenta. cometiendo cosas indecentes hombres con hombres, Especifica su dirección, que es perversión total. y recibiendo en sí mismos la recompensa merecida de su extravio. Se refiere a la pena atribuida a la maldad. Ahora, permítame señalar 4 cosas aquí, hermano Swagger, que el Espíritu Santo nos dio relativamente a la homosexualidad. En el verso 26, él dice que es una pasión vergonzosa. En el verso 26 dice que es contra la naturaleza, contra el uso natural. Número 3, en el verso 27, dice también que es indecente. Dice cometiendo cosas Que no es indecentes natural. hombres con hombres. Y número 4, dice que es la recompensa merecida de su extravio. Así que aquí podemos ver pasiones vergonzosas, contra naturaleza, indecencias y extravio como descripción de los actos homosexuales. Y una vez más, por esto es que nosotros creemos que la homosexualidad es un error. La Biblia lo declara como tal. Versículo 28. Y aun como ellos no tuvieron a bien ni siquiera tener a Dios en cuenta, Conlleva la idea de que la raza humana pone a prueba a Dios con el propósito de aprobar o desaprobarlo. Dios los entregó a una mente depravada La luz rechazada es una luz retirada, para hacer lo que no conviene. que no es apropiada. Correcto. Y esto nos dice exactamente lo que Correcto. es. Y si nos fijamos en el verso 29, dice, estando repletos, lo que significa esto es que el ser humano termina siendo tan dominado por el pecado que el pecado de todo tipo, toda proclividad en el hombre, comienza a surgir y no hay fin, porque el pecado va a tener el dominio y se va a expresar, y el hombre se va a entregar y será completamente lleno del pecado. Pero digamos lo siguiente mientras Pudiera cerramos decir el una día de cosa. hoy. En cualquier nivel de esto, cualquier persona se puede Así es, arrepentir. eso es lo que Correcto, quiero sí. decir, exactamente. Sí, exacto. Solamente Jesucristo es la respuesta. Y Él pagó un precio terrible en la cruz del Calvario, para que nosotros no estemos atados por estas tinieblas, sean cual fuese, no solamente la homosexualidad, pero Amén. todo pecado realmente. Él vino para libertar al cautivo, damas y caballeros. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros y oramos para que hayamos entregado algo que les ayude. Y sé que ha sido así porque es a través de la palabra de Dios. A todos les amamos. No se pierdan la próxima programación.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.